El Ara, con las manos agrietadas y la piel curtida por el sol implacable de las tierras altas, revolvía el heno enmohecido en el granero viejo y desvencijado. El polvillo fino bailaba en los rayos de luz que se colaban por las grietas de las paredes, cargando el olor húmedo a moho y abandono que impregnaba el aire. Él la observaba, una sombra de cansancio, no buscando tesoros brillantes, sino cualquier cosa de valor, una herramienta antigua y oxidada, una olla de cobre abollada, que pudiera cambiar por unos cuantos centavos en el mercado. Cada movimiento era un eco de su lucha diaria, un cruel recordatorio de la escasez que la perseguía. El granero, testigo silencioso de décadas, crujía bajo sus pies, mientras el silencio asfixiante solo amplificaba el eco de su respiración, pesada y constante. Bajo un montón de tablas podridas, apoyado contra una pared de adobe que parecía derrumbarse en cualquier momento, ella sintió algo duro. No era madera ni piedra, el tacto era frío, liso, pero con una textura familiar que despertó su atención. Su instinto se agudizó, alertándola de la anomalía. Él la vio agacharse, con la espalda encorvada, el sudor deslizándose por su frente en finos hilos, mezclándose con el polvo acumulado. Sus dedos, callosos y ágiles, tantearon la superficie, confirmando la sensación de algo atípico, escondido bajo la suciedad y el heno. La curiosidad, un lujo raro en su vida de privaciones, se encendió como una llama parpadeante en la oscuridad, calentando su alma. Al tirar con cuidado, el objeto cedió, emergiendo de la penumbra del heno. Resultó ser un diario antiguo, de cubierta de cuero oscuro, desgastado por el tiempo y la humedad, con un cierre de metal pesado ya oxidado. El olor a papel viejo y guardado, mezclado con el moho del granero, invadió sus fosas nasales con una intensidad casi olvidada. Él observó a El Ara girar el libro en sus manos, con sus ojos fijos en la superficie castigada. Las páginas amarillentas, vislumbradas a través de la ranura del cierre, parecían susurrar secretos largamente olvidados. Una caligrafía menuda y frenética, casi ilegible a primera vista, llamó su atención, comenzando con la fecha de 1923, un año distante, casi un siglo en el pasado. El peso del libro en sus manos era tangible, y él la vio contener la respiración. El Ara apretó el diario contra su pecho por un instante, el cuero frío contra su blusa fina y desgastada. No era el oro que esperaba, ni la joya reluciente capaz de resolver sus problemas al instante, pero había algo en la antigüedad del objeto, en su peso y en su sorprendente conservación, que sugería un valor diferente. Los números 1923, grabados en las primeras páginas, parecían un eco distante, transportándola a una era en la que la hacienda era próspera y la sierra, quizás, un lugar menos hostil. Él notó la duda en sus ojos, la vacilación entre la incredulidad de un hallazgo sin propósito y la chispa de una posibilidad. Aquello no era un objeto común, era un artefacto, una cápsula del tiempo, un fragmento de un pasado que él sabía estaba enterrado profundamente bajo esa misma tierra. Con cuidado, El Ara intentó abrir el cierre, que cedió con un chirrido metálico amortiguado, liberando un aroma aún más fuerte a papel antiguo y humedad retenida. Las páginas se desplegaron revelando columnas de texto denso, ilustraciones rudimentarias y algunas manchas oscuras que él no se atrevió a identificar de inmediato. No era un libro de contabilidad, ni una Biblia familiar que pudiera ofrecer consuelo. La caligrafía apresurada y las palabras que lograba descifrar, incluso con la poca luz, como desaparecidos, castigo y tierra, formaban un patrón inquietante. El diario parecía una confesión, un registro oculto de eventos sombríos que la historia oficial de la región había convenientemente olvidado. La mente de El Ara, exhausta por la labor, intentaba conectar los puntos, buscando un significado en medio del caos. El valor de aquel objeto no era monetario en el sentido inmediato, pero su potencial era inmenso e innegable. Las leyendas sobre la hacienda, los susurros sobre trabajadores desaparecidos y la maldad antigua que la anciana Dolores había mencionado, ahora tomaban un contorno más nítido y amenazador. Aquel diario, él lo percibió, no era solo un libro viejo,
Era una voz del pasado, un testimonio silencioso que esperaba ser escuchado por casi un siglo. Elara, con los dedos temblándole levemente, pasó algunas páginas, cada palabra un fragmento de una verdad perturbadora, un eslabón entre el presente y el pasado. Aquel artefacto de cuero y papel no valía monedas de oro, pero podría valer algo mucho más precioso: justicia, o quizás la salvación de su propia familia. El descubrimiento del diario chocaba con la urgencia y la brutalidad de su presente. Mateo, su hijo, yacía febril en la cabaña, su respiración sibilante cortando el silencio de la noche, y la amenaza de don Ricardo se cernía sobre ellos como una nube negra e inminente. El capataz, Ramiro, ya había pronunciado el cruel ultimátum: el pago de la deuda de la tierra en una semana o el desalojo. El diario, aunque una reliquia del pasado distante, parecía ahora íntimamente ligado a su futuro precario e incierto. Él observaba a Elara, que levantó la mirada del libro hacia el campo árido a su alrededor, como si las palabras escritas pudieran materializarse en la tierra bajo sus pies, cambiando el destino que parecía sellado. La desesperación de la viuda encontraba un frágil pero insistente hilo de esperanza. Él la vio apretar el diario, la frágil cubierta de cuero pareciendo, por un breve momento, un escudo contra la adversidad inminente. Ella estaba al borde de un precipicio, con su hijo al borde de la muerte y la expulsión inminente de su tierra natal. Aquel libro, emergiendo del olvido más profundo del granero, no podía ser una mera coincidencia, un golpe de suerte. Pero, ¿cómo Elara, una viuda simple y sin recursos, viviendo al margen de una sociedad implacable, llegó hasta aquí, desenterrando un secreto que yacía oculto por décadas, un secreto que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda una comunidad? La respuesta estaba tejida en los hilos de su propia lucha y en la valentía inquebrantable que él aún vería florecer, transformándola en leyenda. Años antes de aquel momento de revelación en el granero, el destino de Elara parecía trazado por la dura realidad del campo. Él la observó, aún joven, con la piel ya marcada por el sol implacable, pero los ojos cargados de una esperanza terca, una llama que el tiempo y las adversidades jamás consiguieron apagar completamente. Su vida era una danza diaria con la escasez, un ballet de sacrificios para mantener encendida la pequeña llama del hogar que construyera con su amado esposo, ahora un recuerdo. A cada amanecer, el sol pintaba el cielo con tonos de fuego, pero traía consigo no solo la belleza, sino la promesa de otro día de arduo trabajo bajo un cielo azul, casi implacable. Era un tiempo de aparente rutina, pero que silenciosamente pavimentaba el camino hacia la tormenta. Él veía a Elara inclinarse sobre la tierra agrietada, sus manos callosas trabajando con una delicadeza sorprendente, como si cada semilla fuera un fragmento de su propio corazón. De sol a sol, ella desmalezaba, plantaba y cosechaba, la canción melancólica del viento haciendo eco de sus propios suspiros de cansancio. No había tiempo para lujos, solo para lo esencial: el maíz para las tortillas, los frijoles para el caldo, el agua cargada del pozo distante. Su cuerpo, magro pero resistente, era un testimonio vivo de la resistencia forjada por la vida en el campo. Cada gota de sudor que se deslizaba por su frente era un tributo a su promesa de sustentar a Mateo, su hijo, y de honrar la memoria de su marido, incluso cuando la esperanza parecía menguar como la luz del atardecer. Mateo, con sus ojos curiosos y cabello color ébano, era el sol en la constelación de Elara. Él lo veía corriendo por los campos, una pequeña silueta de alegría, ajeno a la gravedad de las preocupaciones que pesaban sobre los hombros de su madre. Elara encontraba en la risa inocente de Mateo la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada nuevo día. Por la noche, bajo la luz parpadeante de la lámpara de aceite, ella contaba historias antiguas, leyendas del campo, acunando a su hijo con su voz suave mientras cosía remiendos en la ropa gastada. Para Elara, Mateo no era solo un hijo, él era el futuro, la razón de cada sacrificio, la promesa de que, de alguna forma, la vida de ellos podría ser mejor, más próspera y más justa, lejos de la sombra de la necesidad. La memoria de su marido, José,
Era una presencia constante y tierna en la vida de Elara, un faro en medio de la oscuridad de la viudez. Él se recordaba de José, un hombre de manos fuertes y corazón bondadoso, que soñaba en transformar aquella tierra árida en un oasis. Sus palabras de aliento, sus planes para la pequeña propiedad, todo resonaba en la mente de Elara, impulsándola. Él veía su mirada perderse en el horizonte al atardecer, buscando quizás la silueta de José, o solo la fuerza que él le había infundido. La cabaña, aunque modesta, era un santuario de sus recuerdos, y cada objeto dentro de ella contaba una historia de amor, de trabajo y de un futuro interrumpido, pero no olvidado. Aquella vida simple, moldeada por el ritmo de la naturaleza y por la labor incesante, era la única realidad que Elara conocía. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros y el olor de la tierra húmeda, y terminaban con el silencio estrellado, cuando el cansancio vencía la vigilia. Elara no se quejaba, ella solo actuaba, tejiendo la supervivencia con hilos de coraje y esperanza. A cada estación, él la veía enfrentar los desafíos, ya fuera la sequía que amenazaba las cosechas o la soledad que llenaba las noches. Su resistencia era una lección silenciosa para todos. Aquella mujer, aparentemente frágil, era en realidad una roca, arraigada en la tierra que amaba, lista para defender su hogar y a su hijo, con una ferocidad que pocos podrían imaginar. Sin embargo, cerniéndose sobre la comunidad como una nube de langostas, estaba don Ricardo, el dueño de las tierras vecinas, un hombre cuyo poder y crueldad eran leyendas murmuradas en voz baja. Él lo veía llegar al pueblo en su imponente carroza, con sus ojos fríos examinando todo y a todos con una posesión silenciosa. Don Ricardo acumulaba riquezas a través de la intimidación, la explotación y la astucia, expandiendo sus haciendas a costa de los pequeños propietarios que, endeudados y sin recursos, eran forzados a vender sus tierras por precios irrisorios. Su presencia era sinónimo de miedo, de contratos desfavorables y de una justicia que servía solo a sus propios intereses, corroyendo lentamente la dignidad de un pueblo. La mano derecha de don Ricardo, el capataz Ramiro, era la personificación cruda de la crueldad de su patrón. Él era la sombra que seguía a Elara y a los demás residentes, con su presencia amenazadora y su sonrisa burlona que solo prometía problemas. Ramiro ejecutaba las órdenes de don Ricardo con un placer sádico, cobrando deudas con violencia, desalojando familias y garantizando que la voluntad del poderoso hacendado fuera siempre cumplida, sin cuestionamientos. Sus visitas eran presagios de desgracia, y su tono de voz grave, pronunciando ultimátums, cortaba el aire con la fuerza de un látigo. Para Elara, Ramiro representaba la cara más inmediata y palpable de la opresión que acechaba a su familia y a su pedazo de tierra. La opresión de don Ricardo no se limitaba a Elara. Era una plaga que se extendía por toda la comunidad. Él veía los rostros de los campesinos, marcados no solo por el sol, sino por la angustia de deudas impagables, de cosechas confiscadas y promesas rotas. La aldea, antaño vibrante, ahora parecía suspirar bajo el yugo invisible, pero pesado, del hacendado. Historias de familias que perdieron todo circulaban como avisos, alimentando el desespero y sofocando cualquier destello de resistencia. La esperanza era un lujo que pocos podían darse, y la resignación, una cadena que los ataba a todos, forzándolos a aceptar un destino que parecía predeterminado por el poder de un solo hombre. La pequeña propiedad de Elara, un legado de su padre y de su marido, representaba el último bastión de su libertad y dignidad en medio de esa marea de opresión. Él veía cómo don Ricardo y Ramiro intensificaban la presión, usando la deuda de la tierra como un arma para forzar a la viuda a ceder, a entregar lo que le restaba. La amenaza de desalojo se cernía como una espada sobre su cabeza, y la enfermedad de Mateo solo amplificaba la desesperación, volviendo la situación insostenible. Aquel era el mundo de Elara, una existencia marcada por la lucha diaria, por el amor incondicional a su hijo, por la memoria de un hombre y por la sombra implacable de don Ricardo, lista para consumir todo. La fiebre de Mateo subió como una marea implacable,
transformando su pequeño cuerpo en un horno. Las noches de Elara se volvieron vigilias interminables, cada tos del hijo resonando como un golpe en su corazón. Él veía el agotamiento dibujarse en el rostro de la madre, las ojeras profundas, los labios resecos de preocupación. Los remedios caseros, antaño eficaces para pequeñas dolencias, fallaban miserablemente contra aquella enfermedad tenaz, una presencia silenciosa y voraz que consumía la vitalidad del niño. El aire en la casa parecía pesado, cargado no solo con el olor de la enfermedad, sino con el miedo creciente, una sensación sofocante que prometía un desenlace sombrío si no se hacía nada. La esperanza menguaba con cada respiración arrastrada de Mateo. Elara, con los últimos centavos guardados con tanto sacrificio, decidió jugárselo todo. Él la acompañaba, observándola preparar a Mateo para el largo viaje hasta el pueblo vecino, un lugar lejano donde los rumores de un buen doctor circulaban entre los campesinos. La carreta improvisada, tirada por el viejo burro, se mecía suavemente en el camino de tierra. Cada sacudida era un martirio para el niño débil y para la madre angustiada. El sol castigaba sin piedad, y el polvo que levantaban los cascos del animal se le metía en los pulmones ya comprometidos de Mateo. El paisaje árido pasaba lento, indiferente a la angustia que pesaba sobre la pequeña familia, mientras Elara se aferraba a la tenue posibilidad de una cura. En el pueblo, el consultorio del doctor Almeida era un refugio del polvo, pero no de las malas noticias. Él observaba al médico, un hombre de cara cansada, examinar a Mateo con seriedad. El diagnóstico llegó rápido: un golpe seco, neumonía severa, agravada por la desnutrición. Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas contenidas al escuchar las duras palabras, la necesidad urgente de medicinas caras y un tratamiento largo. La voz del doctor Almeida era amable, pero firme, detallando un costo que estaba muchísimo más allá de las escasas posesiones de la viuda. Elara sintió que el mundo se le venía encima, la esperanza recién hallada escurriéndosele entre los dedos como arena fina. El camino de regreso a casa fue un martirio silencioso. El peso de la noticia y la imagen de su hijo debilitado aplastaban a Elara. Apenas entró a la propiedad. Ramiro, como un mal augurio, ya la esperaba en la puerta. Su presencia era imponente, amenazante. «Don Ricardo no puede esperar más, Elara», gruñó, su voz grave cortando el aire como un machete. «La deuda ya se venció. Si no paga para el fin de semana, la tierra será suya». Con cada palabra, el nudo en la garganta de Elara se apretaba. Él veía la humillación mezclada con la desesperación en sus ojos, un brillo de impotencia frente a la crueldad calculadora del capataz. Ramiro dio un paso al frente, la sombra de su cuerpo alto cubriendo a Elara, la mano en la funda de su revólver. Parece que la viuda no entendió bien. Don Ricardo no pide, él toma, y su tierra, junto con su casita, será lo próximo. ¿Qué va a pasar con su hijo enfermo, sin un techo? Sus palabras eran veneno puro, un chantaje cruel que dolía más que cualquier golpe físico. Elara sintió que las piernas le flaqueaban. El corazón le latía a mil en el pecho. Él la veía encogerse ligeramente, su dignidad pisoteada, pero un fuego, pequeño y terco, empezaba a arder en sus ojos. La impotencia era casi insoportable, pero algo dentro de ella se negaba a romperse por completo. Esa noche, Elara no durmió. Con la mirada fija en el techo de adobe, él seguía los murmullos de Mateo, la fiebre aún alta, perder a su hijo o perder la tierra que era la herencia de su familia, el último lazo con su esposo. La elección parecía imposible, la situación sin salida. El recuerdo de Fernando, su marido, le venía en flashes, la sonrisa cálida, las manos callosas, la promesa de un futuro en esa misma tierra. Ella no podía fallarle a él, ni a Mateo. Una determinación fría comenzó a reemplazar el pánico. Había que hacer algo, cualquier cosa, por más descabellada o desesperada que fuera. La imagen de Fernando, joven y vigoroso, trabajando en el campo, surgía nítida en su mente. Le recordaba la fuerza que el hombre tenía, su resiliencia inquebrantable ante las adversidades. Era como si la memoria de él la envolviera, susurrándole que la lucha era el único camino. Ella cerró los ojos,
buscando en el recuerdo del amor que compartían el coraje que necesitaba para enfrentarse a don Ricardo. Las palabras de él: «Nuestra tierra es nuestra vida, Elara, nunca la entregues», resonaban en su mente, un juramento que ahora parecía una orden, una misión sagrada que cumplir, sin importar el costo. La luz débil de la mañana trajo consigo un ultimátum final. Ramiro regresó, esta vez acompañado por un matón de don Ricardo, un tipo corpulento de mirada vacía. Don Ricardo le da un día, Elara, un día para tener el dinero o para firmar la escritura. Él vendrá personalmente mañana, anunció Ramiro, su voz sin ningún rastro de compasión. La amenaza era clara, definitiva. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no había a dónde correr, ni tiempo que perder. La urgencia de la situación era palpable. Un reloj invisible marcando los últimos momentos de su vida tal como la conocía. Con la decisión tomada, Elara pensó en doña Aurora. La vieja partera, más que curandera, era una guardiana de historias, un archivo vivo de las leyendas y secretos de esas tierras. Él la observaba dejar a Mateo bajo el cuidado de una vecina de confianza, la despedida cargada de una promesa silenciosa. El viaje fue difícil, la carreta bamboleándose por senderos estrechos y olvidados hasta la cabaña aislada de doña Aurora, escondida entre peñascos y vegetación densa. El olor a hierbas secas y tierra mojada anunciaba la llegada, y el silencio del lugar parecía guardar secretos de siglos. La cabaña de doña Aurora, una construcción simple de piedra y barro, exudaba la sabiduría de los años. Él notaba el aire denso, perfumado por infusiones de manzanilla y salvia, las paredes adornadas con dibujos rústicos y collares de semillas. Doña Aurora, con sus cabellos blancos como la nieve y ojos astutos que parecían ver el alma, recibía a Elara con una mirada que mezclaba calidez y una antigua melancolía. La edad le había encorvado la espalda, pero su voz, aunque un susurro ronco, poseía la fuerza de árboles antiguos, cargada de recuerdos y un conocimiento profundo de esas montañas y de su gente. Elara, con la voz ahogada por el cansancio y la angustia, le contó su historia, la enfermedad de Mateo, la amenaza de don Ricardo. Doña Aurora escuchaba con atención, los ojos fijos en la llama parpadeante de la chimenea. Finalmente, la vieja suspiró, su voz un susurro. «Nadie vive aquí, hija. El coronel mató a 2 hombres y enterró el oro con ellos. Dicen que los espíritus todavía andan por ahí, cuidando el tesoro». Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la llama de la esperanza, por más débil que fuera, se reavivó en su pecho. La leyenda que ella siempre había oído ahora cobraba un nuevo y urgente significado. Doña Aurora continuó, su voz casi un cántico antiguo, describiendo detalles de la leyenda que pocos conocían. El coronel era un hombre sin corazón, Elara. Le robó el oro a la gente y lo escondió con la ayuda de sus matones. Pero la traición lo alcanzó, los mató y los dejó con el tesoro, como guardianes malditos. Él sentía la tensión en el aire. La atmósfera de la cabaña se ponía más densa. Muchos intentaron encontrarlo, pero los espíritus y la maldición ahuyentan a los ambiciosos, pero quizá, para una madre con el corazón puro, el camino se revele. Elara, al principio escéptica, escuchaba cada palabra de doña Aurora con una nueva atención. La leyenda, que siempre le había parecido un cuento de hadas oscuro, ahora era su única oportunidad. ¿Hay algo más, doña Aurora? ¿Alguna pista, algún mapa? ¿Algo que pueda guiarme?, preguntó Elara, su voz llena de una urgencia desesperada. La vieja cerró los ojos por un momento, como si rastreara siglos de memoria. Mi abuelo. Él trabajaba para el coronel. Él contaba historias y decía que el coronel tenía un diario donde anotaba sus pecados y sus secretos. Los ojos de doña Aurora se abrieron lentamente, con un brillo de decisión en ellos. Ella se levantó con dificultad y fue hasta un viejo baúl de madera oscura, escondido debajo de la cama. El chirrido de la tapa resonó en el silencio de la cabaña mientras la vieja revolvía entre trapos y objetos antiguos. Mi abuelo me dejó esto. Nunca entendí bien qué era, pero él decía que guardaba la llave para el pasado. Quizás sea tu llave para el futuro, Elara.
Él veía la mano arrugada de la vieja sacar un objeto envuelto en un paño raído. Era un diario, pequeño y descolorido, encuadernado en cuero que el tiempo había vuelto casi quebradizo. El olor a papel viejo y a moho subió en el aire cuando Elara lo tomó. Sus manos temblaron al sentir el peso de la historia en esas páginas amarillentas. La portada estaba grabada con las iniciales CB, las letras casi borradas. Adentro, él vislumbraba dibujos rudimentarios y una caligrafía intrincada que parecía un enredo de secretos. Este era el primer eslabón, la primera pista tangible para un tesoro que podría salvar a su hijo y su tierra. Elara dejó la cabaña de doña Aurora bajo un cielo estrellado, el diario apretado contra el pecho como un talismán. El peso de aquel pequeño libro parecía inmenso, pero cargaba consigo no solo la promesa de riqueza, sino también el peso de una esperanza recién nacida. Él la veía caminar de regreso a su casa, en cada paso sintiendo la urgencia del tiempo y la complejidad de la tarea por delante. El diario del coronel era una puerta a lo desconocido, un desafío y quizás el único puente entre la desesperanza y la salvación de todo lo que ella amaba. Elara, envuelta en la quietud de la noche, se sumergió en las páginas del diario del coronel, la luz parpadeante de una lámpara de aceite bailando sobre las iniciales descoloridas C.B. Él observaba la punta de sus dedos rozar la caligrafía intrincada, cada letra, un susurro del pasado, un código por descifrar. El lenguaje era antiguo, las expresiones viejas, pero la urgencia en sus ojos mientras ella se esforzaba por comprender el significado oculto era palpable. Él veía su frente fruncida en concentración, la lucha contra el cansancio que intentaba arrastrarla al sueño. Cada frase parecía un enigma, cada dibujo un mapa rudimentario, y la promesa de salvación era el motor que la impulsaba a continuar, palabra por palabra, noche adentro. La esperanza florecía, frágil pero insistente. Al principio, la frustración era un velo espeso que oscurecía las pistas. El diario parecía un enredo de divagaciones personales, descripciones de paisajes ya alterados por el tiempo y leyendas locales que Elara ya conocía, pero nunca había conectado con algo concreto. Él la veía hojear las páginas repetidamente, la impaciencia royéndole las entrañas. ¿Dónde estaría el secreto? Las referencias a rocas que lloran o el Valle del Susurro eran poéticas, pero engañosamente vagas. Con cada intento de atar cabos, una nueva pared se alzaba, poniendo a prueba su resiliencia. La noche avanzaba y el peso del fracaso inminente amenazaba con aplastarla, pero la imagen de su hijo enfermo y la tierra devastada le impedían rendirse. La mañana siguiente trajo una nueva perspectiva. Elara buscó las palabras de doña Aurora, la anciana que había compartido la leyenda, y empezó a atar cabos. Él la observaba revisar las anotaciones del diario bajo la óptica de las historias populares. Un fragmento sobre un árbol centenario que abraza el río, que parecía sin sentido. De repente, resonaba con la leyenda del árbol guardián que la vieja había descrito. Otros pasajes sobre sombras danzantes al mediodía o el pozo seco del lamento cobraron una nueva dimensión, convirtiéndose en coordenadas para lugares específicos. El coronel no solo estaba escondiendo un tesoro, estaba contando una historia, y Elara empezaba a entender su lenguaje secreto. Avanzando en las páginas, Elara detectó una inconsistencia, un patrón de palabras que se repetía de forma sutil, casi invisible. Él la veía trazar las líneas con la punta del dedo, sintiendo la textura del papel viejo. En una sección, escondida bajo el dibujo de un pájaro, descubrió una pequeña inserción, una solapa de papel finísima que revelaba un mapa rudimentario. No era un mapa convencional, sino una secuencia de símbolos y puntos de referencia naturales, dibujados con la precisión de quien conocía la tierra como la palma de su mano. La mente del coronel, astuta y metódica, comenzaba a revelarse. Aquello no era solo un tesoro, era un juego de paciencia e inteligencia, y Elara estaba dispuesta a jugar. Con el mapa en mano y las leyendas vivas en su memoria, Elara pasó los días siguientes armando el rompecabezas. Él la observaba estudiar cada detalle, cada línea, cada referencia a formaciones rocosas y cauces de agua secos.
La ansiedad se transformaba en determinación, la esperanza, en un plan concreto. Ella marcó en el suelo de tierra apisonada de su cabaña las coordenadas más probables, usando piedras y ramas. El plan era audaz y peligroso, exigiría tiempo y sigilo. La primera ubicación a investigar era el árbol guardián, un lugar remoto y olvidado, donde la leyenda decía que los espíritus de la tierra descansaban. Ella necesitaba actuar, y pronto. El sol apenas había asomado cuando el Ara partió para su primera búsqueda. Un machete, una pala oxidada y el diario envuelto en un trapo, su único mapa. Él la veía caminar por el sendero sinuoso que llevaba al árbol guardián, una secuoya ancestral cuyas ramas retorcidas parecían brazos suplicantes contra el cielo pálido. El aire matutino era denso con el olor a tierra húmeda y rocío. El lugar era desolado, aislado, marcado por un silencio que solo el canto ocasional de un pájaro se atrevía a romper. Ella analizó el mapa del coronel, comparando los dibujos con las marcas naturales. Cada sombra y cada raíz que sobresalía se convertía en una posible pista. Con la ubicación aparentemente identificada, el Ara clavó la pala en la tierra reseca. El primer golpe levantó una nube de polvo y el fuerte olor a tierra virgen. Él escuchaba el sonido repetitivo del metal contra la tierra, un ritmo extenuante bajo el sol que ascendía rápidamente. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con el polvo que se le pegaba a la piel. Sus músculos le ardían con cada movimiento, pero la adrenalina y la urgencia la impulsaban. Cada palada de tierra era lanzada a un lado, con un impulso renovado, con la esperanza de que el próximo golpe revelara la superficie oculta del tesoro, la recompensa por tanto sufrimiento. Las horas se arrastraban bajo el sol implacable. El pesado silencio del lugar solo era roto por la respiración jadeante de el Ara y el sonido amortiguado de la pala. Él la veía detenerse, exhausta, los ojos barriendo el hoyo cada vez más profundo, buscando cualquier señal, cualquier objeto que no perteneciera a la tierra. La esperanza inicial, tan vívida, comenzaba a marchitarse ante la ausencia de cualquier hallazgo. Nada más que piedras y raíces muertas. La duda, como una maleza, empezó a echar raíces, socavando sutilmente su confianza, haciéndola cuestionar si estaba en el lugar correcto, si realmente había comprendido las enigmáticas pistas del coronel. En un momento de falsa esperanza, la pala de el Ara golpeó algo sólido y hueco. Su corazón se disparó. Él la veía arrodillarse, las manos temblándole mientras apartaba la tierra con cuidado. Era un pedazo de metal oxidado, el mango de una herramienta antigua, quizás parte de un arado olvidado. La decepción la golpeó como un puñetazo. No era lo que buscaba. La ironía del hallazgo la hizo suspirar. Había encontrado un tesoro de puro esfuerzo, pero no el oro. El desánimo intentaba vencerla, pero la imagen de su hijo le impedía ceder a la desesperación que la acechaba. El sol ya empezaba a declinar hacia el oeste cuando el Ara finalmente se detuvo, los músculos adoloridos, las manos en carne viva. Él la veía apoyar la frente en la pala, el cuerpo encorvado por la extenuación y la frustración. El hoyo que había excavado era un testigo mudo de su esfuerzo y de su fracaso, ni siquiera un atisbo del tesoro. El paisaje circundante parecía burlarse de su intento. Los pájaros ahora en silencio, el viento susurrando una canción de derrota. La desolación del lugar parecía reflejar la que ella sentía por dentro, un vacío amargo que la dejaba aturdida y sin saber qué hacer después. Con un suspiro profundo, el Ara comenzó a rellenar el hoyo, borrando los rastros de su búsqueda fallida. Él la veía regresar a la cabaña al atardecer. Cada paso era una carga. La comida en la mesa permaneció intacta. El dolor de la desilusión era más fuerte que el hambre o el cansancio físico. Se sentó en la silla, el diario de nuevo en sus manos, pero esta vez parecía un libro común, desprovisto de magia y promesas. Su mirada se perdió en las páginas, su mente buscando una nueva pista, una revelación que quizás había pasado por alto en su primera lectura, la esperanza, por un breve momento, casi extinta. A pesar del fracaso, la mente de el Ara no se rindió. El dolor de ese día solo reforzó su determinación. Él la observaba releer el diario, palabra por palabra,
con una atención casi obsesiva. Esta vez, buscó aquello que no se decía, por los espacios en blanco entre las líneas. Una frase sobre el punto donde el sol nace y el río se encuentra con la sombra del roble, que antes parecía poética, ahora resonaba con una precisión casi matemática. La frustración anterior le había aclarado la mente, permitiéndole ver patrones y referencias que antes pasaban desapercibidos. El coronel había sido más sutil, más astuto, y ella necesitaba serlo aún más. Después de días de estudio y reevaluación, el Ara finalmente identificó un nuevo lugar, uno que el diario describía con una precisión camuflada por la poesía. Era un punto más distante e inhóspito, donde las aguas caen en lágrimas sobre la piedra solitaria. Él la veía partir al amanecer, esta vez con una convicción silenciosa y una pala nueva que había comprado con sus últimos ahorros. El sendero era casi inexistente, cubierto por vegetación densa y piedras sueltas, un camino que pocos se atreverían a recorrer. El aire estaba pesado con la humedad de la selva, el olor a tierra y hojas en descomposición llenándole los pulmones. La jornada fue ardua, poniendo a prueba cada fibra de su resistencia. Él la observaba escalar laderas empinadas y cruzar arroyos poco profundos, el sol ya alto calentándole la nuca. Finalmente, llegó a un pequeño claro, dominado por una formación rocosa peculiar que se asemejaba a un rostro lloroso, de donde escurría un fino arroyo, la piedra solitaria. El lugar estaba envuelto en un silencio casi sagrado, solo roto por el murmullo del agua. Ese era el lugar. Él veía la respiración de el Ara acelerarse, no por el agotamiento, sino por la creciente tensión, la sensación palpable de que estaba en el umbral de algo grandioso. El Ara comenzó a examinar la tierra alrededor de la roca. En vez de cavar al azar, ella seguía las instrucciones del diario que hablaban sobre el punto donde la sombra de la roca encuentra el musgo más antiguo al mediodía. Él la veía esperar pacientemente hasta que el sol alcanzó su cenit, proyectando una sombra perfecta sobre un pequeño grupo de musgo verde oscuro que se aferraba a la base de la piedra. La precisión de las pistas del coronel era asombrosa. Ese musgo, más antiguo y denso que el resto, cubría un área que parecía ligeramente más baja, como si la tierra hubiera sido removida hace mucho tiempo y se hubiera vuelto a asentar. Con un corazón que le latía desbocado, el Ara clavó la pala en el punto indicado. El sonido esta vez fue diferente, no el golpe hueco de tierra suelta, sino un clang amortiguado, el inconfundible sonido de metal contra metal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Él la veía congelarse, los ojos bien abiertos, el cuerpo entero en alerta. El olor a tierra mojada y metal oxidado subió por el aire. Con manos que temblaban visiblemente, comenzó a cavar con febril rapidez, ya no impulsada por la desesperanza, sino por una oleada de adrenalina. Con cada palada, la superficie oscura y metálica se revelaba un poco más, confirmando lo que su corazón ya sabía. La caja oxidada emergió lentamente de la tierra, un fantasma del pasado revelado. Él la veía trabajar con una dedicación casi maniática, limpiando la tierra con sus propias manos cuando la pala era demasiado agresiva. El metal era oscuro, incrustado de tierra y musgo, pero la forma rectangular y robusta era inconfundible. Había una cerradura antigua, corroída por el tiempo, pero aún visible. La caja era pesada, más de lo que imaginaba, sugiriendo que no contenía solo papeles. Con cada capa de tierra removida, la respiración de el Ara se acortaba, la tensión en el aire casi palpable, el momento de la verdad acercándose a cada segundo. Con la caja totalmente expuesta, el Ara intentó abrirla. La cerradura estaba atascada, resistiéndose a cualquier intento. Él la veía buscar una palanca, una piedra afilada, cualquier cosa que pudiera forzar la tapa. El coronel había escondido bien su tesoro. Con un grito de frustración y un último esfuerzo desesperado, el Ara usó la punta de la pala como palanca, forzando la cerradura. Un chirrido agudo y doloroso cortó el silencio, seguido por un chasquido final, y la tapa se soltó con un lamento metálico. El olor a moho y antigüedad explotó fuera de la caja, mezclándose con el aroma de la tierra. La luz del sol penetró en la oscuridad de la caja, revelando su contenido. Él la veía arrodillarse, el rostro pálido,
los ojos fijos en la maravilla que tenía ante sí. Dentro, en capas de tela descolorida y papeles amarillentos, había un brillo sutil. Cientos de monedas de oro, pequeñas y relucientes, algunas con el escudo del imperio, otras con marcas desconocidas. También había joyas antiguas, collares de perlas, anillos con piedras preciosas que centelleaban. Debajo de ellas, un fajo de documentos, algunos sellados, otros con sellos oficiales, que parecían títulos de propiedad antiguos. El tesoro del coronel era real y era inmenso, mucho más allá de cualquier expectativa. El ara tocó las monedas con dedos temblorosos, sintiendo el peso frío y suave del oro. Lágrimas cálidas le corrieron por el rostro, mezclándose con la suciedad y el sudor. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud. Una oleada de emociones que la inundó por completo. Él la veía sostener un puñado de monedas, la luz del sol reflejándose en ellas como promesas brillantes. El tesoro no era solo riqueza material, era la cura para su hijo, la redención de su tierra, la esperanza para su gente. La voz de doña Aurora resonó en su mente, la leyenda haciéndose realidad en sus manos. Además de las monedas y joyas, los documentos antiguos revelaron un valor aún mayor. Eran títulos de propiedad de tierras, incluyendo el vasto territorio que el barón Enrique había usurpado, todos con la firma auténtica del coronel Brandão y sellos que indicaban su legitimidad. También había escrituras de minas de piedras preciosas y yacimientos de oro que se habían perdido en el tiempo, todo legalmente perteneciente a la familia del coronel. El verdadero tesoro no era solo el oro físico, sino la prueba irrefutable de que la tierra y sus recursos pertenecían a la comunidad, robados por generaciones de opresores. La magnitud del descubrimiento la golpeó con fuerza. Él la veía contemplar el oro y los documentos, no con codicia, sino con una comprensión profunda de la responsabilidad que aquello conllevaba. Su hijo, Marcos, sería salvado. La comunidad de Vale Verde sería liberada del yugo del barón Enrique. Las tierras serían recuperadas. La justicia finalmente sería para todos. Una ola de empoderamiento la inundó, mezclada con una aprensión silenciosa. La riqueza era inmensa, pero también el peligro que la rodeaba. Ese tesoro era un arma de doble filo, capaz de salvar, pero también de atraer la atención más oscura. Con el corazón aún acelerado, el ara escondió apresuradamente la caja de nuevo, cubriéndola con tierra y musgo, asegurándose de que ningún rastro de su descubrimiento fuera visible. Él la veía tener un cuidado extra para disimular el lugar, barriendo las hojas y las ramas, para restaurar la apariencia intacta de la naturaleza. Ella llevó consigo solo una pequeña bolsa de monedas y los documentos más importantes, enrollados y escondidos bajo su ropa. El resto debía quedarse seguro allí, esperando el momento adecuado para ser rescatado. El secreto debía ser guardado, no solo por su seguridad, sino por la seguridad de su comunidad. Mientras el ara se alejaba del lugar del descubrimiento, el peso del tesoro y los documentos bajo sus vestiduras era casi insoportable, no por el volumen, sino por la carga de su significado. Él escuchó un chasquido seco proveniente del denso bosque, un sonido que no pertenecía a los movimientos naturales de los animales. Sus sentidos agudizados por la tensión registraron un murmullo distante, casi inaudible, pero cargado de una intención siniestra. La euforia del descubrimiento dio paso a una alerta glacial. El peligro no solo acechaba, se estaba acercando. El barón Enrique o sus secuaces ya podrían estar al tanto de su búsqueda, o quizás de su reciente victoria. La tensión en el denso bosque era palpable. Él la veía moverse con la agilidad de una sombra, sus ojos escudriñando cada arbusto, cada tronco, en busca de cualquier anomalía. Fue entonces que una voz grave y arrastrada cortó el silencio, haciéndola congelar en su sitio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» La pequeña Elara paseando por mi propiedad. El barón Enrique emergió de las sombras, acompañado por dos secuaces de semblante endurecido y armas a la vista. El brillo cruel en los ojos del varón era inconfundible. Él se acercaba lentamente, la arrogancia esculpida en su rostro, mientras el ara lo observaba, el corazón latiéndole con fuerza, pero la postura inquebrantable.
Él percibía la frialdad de su determinación. El barón Enrique se detuvo a pocos metros de ella, con una sonrisa de depredador en sus labios. «Parece que has andado bastante curiosa, Elara. Dicen que el que busca, encuentra, y tú, por lo visto, encontraste algo que me pertenece». Él la veía apretar las manos, con los dedos hundiéndose en la palma, una demostración silenciosa de su lucha interna. «No te hagas la que no sabe. Sé que anduviste hurgando en la propiedad del antiguo coronel. ¿Qué te deparó el destino esta vez?». La desafiaba con la mirada, esperando que se quebrara bajo la presión. «¿Qué encontraste, Elara? ¿O tendré que preguntarles a tus hijos?». La amenaza velada era clara, cortante. Elara sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar la mención de sus hijos, pero el miedo se transformó en una furia contenida. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros fijos en los de él, una llama de desafío encendida. «Usted no tiene derecho a amenazarme, barón Enrique, y mucho menos a decirme dónde puedo o no puedo andar. Esta tierra no es suya, nunca lo ha sido». Él la veía endurecerse, cada palabra cargada de convicción. «No encontré nada que le incumba, solo vestigios de una historia antigua que usted intentó borrar. Y si toca un solo pelo de mis hijos, se va a arrepentir amargamente». Su voz, aunque baja, resonaba con una autoridad que lo sorprendió. Antes de que el varón pudiera reaccionar al atrevimiento de Elara, un ruido de un carro que se acercaba hizo que todos se voltearan. El vehículo se detuvo de golpe, y de él bajó el abogado Silva, con el semblante serio, acompañado por algunos hombres de la comunidad que se veían listos para lo que fuera. El abogado Silva llevaba una carpeta de documentos, su mirada fulminando al varón. Él la vio suspirar de alivio, la tensión en sus hombros disminuyendo ligeramente. «Barón Enrique, disculpe que interrumpa su conversación, pero Elara está bajo mi protección legal y tenemos pruebas irrefutables de que sus acciones aquí son ilegales». La voz del abogado era firme, inquebrantable, y blandía un pergamino antiguo. El barón Enrique palideció, su postura arrogante comenzando a flaquear al ver al abogado Silva y a los vecinos que se acercaban. Reconoció el pergamino en manos del abogado, un documento que él creyó haber destruido hace años. «Eso es imposible. Ese papel es falso», vociferó el varón. Su voz se quebró en su intento de mantener el control. Él la vio mostrar una pequeña sonrisa de victoria. El abogado Silva, sin inmutarse, desdobló los papeles, revelando los sellos y firmas auténticos del registro de la tierra, que comprobaron que la propiedad pertenecía a la comunidad, conforme a la donación original del coronel, y no al varón. El cerco se había cerrado, y no había escapatoria. En los días que siguieron, la noticia del descubrimiento de Elara y de la autenticidad de los documentos se extendió por la comunidad como pólvora. El abogado Silva, armado con las pruebas irrefutables que Elara había encontrado, presentó una demanda judicial contra el barón Enrique. Él la veía testificar con valentía en el tribunal, describiendo en detalle la opresión, las amenazas y la usurpación de las tierras. La comunidad, finalmente libre de miedo, se unió para apoyar a Elara, presentando testimonios que exponían años de injusticias y abusos de poder. La presión popular y la evidencia abrumadora hicieron imposible que el varón escapara de la telaraña que él mismo había tejido. El juicio del barón Enrique fue rápido y decisivo. Él lo veía venirse abajo en el banquillo de los acusados, su arrogancia reemplazada por una expresión de desesperación creciente. Las pruebas de fraude, extorsión e intimidación eran irrefutables. Los testimonios de la comunidad, antes amedrentada, ahora resonaban con un clamor por justicia que no podía ser ignorado. El juez, tras considerar toda la evidencia y el peso del testimonio de Elara, dictó la sentencia que la comunidad tanto aguardaba. El barón Enrique fue declarado culpable, condenado por sus crímenes, y todas las tierras que él había ilegalmente tomado fueron oficialmente devueltas a sus legítimos propietarios. La caída del barón Enrique fue espectacular y definitiva. Él lo vio ser escoltado fuera del tribunal bajo las miradas de repudio y alivio de la comunidad. Sus matones, sin su líder, se dispersaron, algunos presos, otros huyendo. La era de opresión y miedo finalmente llegaba a su fin. La comunidad respiraba un aire de libertad
que no sentía hacía décadas. La posesión de sus tierras fue restaurada y la deuda que el varón había impuesto anulada. El Ara, con la ayuda del abogado Silva, garantizó que la justicia fuera completa, recuperando no solo las tierras, sino también la dignidad y la esperanza de cada familia. Con la victoria judicial y la caída del varón, la recuperación de los bienes de la comunidad fue inmediata. Las tierras que alguna vez parecieron perdidas, ahora pertenecían nuevamente a sus verdaderos herederos. El Ara, con el tesoro del coronel en sus manos y ahora con la libertad para usarlo, comenzó a restaurar lo que había sido destruido. Él la veía organizar reuniones con los líderes de la comunidad y con el abogado Silva para planificar la reconstrucción. Las deudas acumuladas por años de explotación fueron perdonadas. Un nuevo capítulo comenzaba, libre del yugo opresor, donde la prosperidad y la justicia serían los pilares de esa nueva sociedad. La justicia, finalmente, prevaleció. La comunidad, antes oprimida y sin esperanza, ahora florecía bajo el sol de la libertad. El Ara, de una simple costurera y madre, se convirtió en la personificación de la resiliencia y el coraje. La heroína que se atrevió a desafiar la oscuridad, él la veía caminar entre la gente. Los sonrisas y abrazos sinceros que recibía eran la mayor recompensa. La memoria del marido y la promesa de un futuro mejor para sus hijos alimentaron su lucha. Y ahora, ella podía ver los frutos de su persistencia. La comunidad estaba unida, más fuerte que nunca, y lista para construir un futuro próspero. La riqueza encontrada por el Ara no solo sirvió para su familia, sino que fue el catalizador para una transformación social sin precedentes. Él la veía fundar una cooperativa agrícola, donde los pequeños agricultores pudieron invertir en nuevas tecnologías y expandir sus cultivos, asegurando el sustento de todos. Parte del tesoro fue usada para construir una escuela nueva y equipada, donde los niños tendrían acceso a una educación de calidad, algo impensable antes. Ella priorizó la salud, construyendo una pequeña clínica con recursos básicos, trayendo alivio a muchas familias que sufrían con la falta de atención. El Ara también invirtió en la infraestructura de la comunidad, reparando caminos y garantizando el acceso a agua potable en todas las casas, mejoras que elevaban la calidad de vida de todos. Él la veía supervisar cada proyecto, sus ojos atentos a cada detalle, garantizando que los recursos se emplearan bien. Su liderazgo inspiraba, y la comunidad, antes fragmentada, ahora trabajaba unida con un propósito común. La antigua villa, marcada por la pobreza y la negligencia, florecía como un ejemplo de desarrollo sostenible y justicia social, un faro de esperanza para las regiones vecinas. La historia de El Ara se convirtió en una leyenda viva, contada de boca en boca, inspirando a generaciones. Él la veía sonreír, una sonrisa serena, mientras observaba a sus hijos jugar libremente en las nuevas plazas, un futuro seguro y prometedor ante ellos. Ella no buscaba gloria personal, sino la prosperidad colectiva. El tesoro del coronel, antes símbolo de una codicia sangrienta, fue resignificado en un instrumento de redención y progreso. La comunidad ahora vivía en paz, con dignidad y esperanza, un verdadero legado que trascendió la riqueza material. Él era testigo del renacimiento de un pueblo. El legado de El Ara no fue solo material, sino, sobre todo, moral. Ella enseñó a la comunidad el valor de la unión, la perseverancia y el coraje para luchar contra la injusticia. Él la veía como una líder innata, una mujer que, incluso ante las adversidades más terribles, jamás perdió la fe en sus principios y en el poder de la verdad. Su historia se convirtió en un ejemplo de que, con determinación, incluso los más humildes pueden mover montañas y transformar destinos. La comunidad de Villa Esperanza, como se llegó a conocer, era la prueba viviente de que un nuevo mundo era posible, construido sobre cimientos de equidad y solidaridad. Y así, El Ara, la costurera intrépida que desenterró un secreto y desafió a un tirano, dejó atrás no solo un tesoro de oro, sino un legado inmortal de esperanza, justicia y un futuro brillante para su comunidad. Su historia resonaba en cada risa de niño, en cada cosecha abundante, en cada corazón libre,
probando que la verdadera riqueza no está en lo que se guarda, sino en lo que se comparte, y que la luz de la verdad siempre, siempre encuentra su camino para iluminar las sombras más profundas.